Ahora sí. Bueno, como te decía, voy a ver si comparto pantalla para que quede registrado y de paso al resto también le quede. Lo que yo les dejé armado es lo siguiente. Por un lado, viste, la semana pasada les había dicho que les iba a dejar un material de consulta y se los puse todo en material de consulta. Acá abajo, y diseños y ejemplos, como material opcional de lectura, y entonces tienen los diseños curriculares y después tienen ejemplos de libros, ¿sí? Que les puede servir como a modo de información y material de lectura adicional. Y después en la clase 7, que era la de hoy, parece un poco, parece como que explotó de cantidad de materiales, pero no es tanto, sino que puntualmente lo que es un texto, que es el que vamos a ver hoy, que es el de Anijovic, entonces vamos a tratar de terminar con el texto que estábamos viendo la semana pasada. Ahí se me fue el nombre de Davini, ¿no era? O algo así. Davini, sí, perfecto. Sí, me salía Camilioni, pero sabía que no era Camilioni, no me salía el otro nombre. Son dos didactas que han escrito mucho, muy prolíferas las dos, entonces a veces me las confundo. Bien, Davini. Y bueno, vamos a terminar el texto de Davini, vamos a mencionar entonces el texto de Anijovic, y lo que les dejé es esto de conocer un poco más de Anijovic, como no llegué a hacerles como todo el texto de la clase, es un video de ella, totalmente opcional, pero son 15 minutos cortitos, si tenés tiempo o tienen tiempo de verlo. Suma, la verdad, porque ella justo habla de la enseñanza y linkea, aunque no es que habla del libro particularmente de lo que vamos a tratar, sí habla y hace mención de algunos conceptos interesantes que nos pueden servir como para enmarcar lo que vemos en el texto. Después hay otro material opcional, que son las recomendaciones para armar PowerPoint, pero esto viene a colación de la devolución de los trabajos prácticos, que algunos eligieron, viste que había varias opciones para hacer el trabajo, algunos eligieron PowerPoint, otros eligieron infografía, otros eligieron, bueno, entonces en la clase de hoy vamos a hacer algunas devoluciones con respecto a eso, y les dejo un material que capaz les sirve como para, no nos da el tiempo en esta materia como para dar una clase sobre PowerPoint, pero sí quizás les puede llegar a servir las orientaciones, esto de la letra lo más grande, no tanto texto, menos diapositivas, más imagen, ¿no? Menos líneas. Bueno, ahí hay un par de orientaciones también salpicadas en diapositivas que pueden ser de utilidad, y las dejamos también como material adicional y de consulta si en algún momento tienen que hacer un PowerPoint o eligen esa herramienta de vuelta para un examen. Sí. Hay una chica que dice que la acepte. Ah, mira. Ahí está. No me había salido el cartelito. Gracias por avisar. Capaz que saltó en el momento que estaba compartiendo pantalla. Bien. Bien. Hola, Caro, ¿cómo estás? No te Hola, profe, ahora sí. No, había entrado por la otra compu y no me anda el micrófono. Entonces le escribí al chat, salí y volví a entrar con mi compu. Bueno, listo. No, pensé que había salido también por lo del parcial, entonces digo, bueno, capaz que nada. No, me bajé del parcial yo, era un montón de contenidos, se me hizo muy complicado y dije, bueno, veré un recuperatorio si sale instancia. Claro, seguirás profundizando, está bien. Bueno, lo que le estaba comentando a Elisa es que les dejé algunos materiales adicionales, algunos de consulta, opcionales, como es Conociendo un poco más a Knihovich, que es un video adicional, o estas recomendaciones para armar PowerPoint, que es más que nada como orientaciones en función de algunas cosas que noté en los trabajos prácticos. Y después, lo que les dejé fue esto que es modelo partes del proyecto, que a ver si lo puedo mostrar, ahora lo comparto
en pantalla, es más que nada, les dejé 2 modelos para cómo presentar un proyecto, ¿sí? Vieron que hay diferentes maneras de planificar. Bueno, yo lo que hice fue dejarles 2 maneras posibles, pueden existir más, pero les dejé una que ven que está, pero que les puede servir de plantilla para completar el proyecto que van a necesitar para esta materia, ¿sí? Entonces ven que tiene el título, la presentación, la fundamentación, ¿no? Las intenciones didácticas, contenidos, bueno, tiene planteado como todos los ítems que debería tener el proyecto uno detrás de otro. Otra manera, ¿sí?, de hacerlo es en cuadro, y les había mostrado la vez pasada un modelo, un ejemplo mío, y lo que hice fue, subirles uno en blanco para que les sirva también. Después les subí uno completo, pero bueno, ven que acá lo tienen organizado como desde otra manera, pero están, digamos, los mismos, las mismas partes o componentes de una planificación, pero bueno, aparte, por ejemplo, tiene lo que son ámbitos de experiencia, indicadores de avance, en función de los nuevos diseños curriculares que aparecen en los ámbitos, las estrategias, bueno, etc. Y por último, entonces, les dejé también un proyecto que hice yo este año, con una segunda sección de nivel inicial. También ayer lo volví a mirar, lo edité un poquito, como todo puede tener aspectos a mejorar, no digo que sea el super proyecto, pero es como para que tengan una idea, eso también se los dejé ahí, en los materiales de la clase de esta semana. Como la semana pasada me estaban diciendo como que les gustaría tener, aunque sea un modelo, una idea, un ejemplo. Bueno, acá les traje uno de un nivel, particularmente yo trabajo en inicial, así que yo trabajo en secu también, pero digamos donde más tengo carga horaria es en inicial, así que les dejé un proyecto de inicial que estaba, a mi opinión, bastante completo. Como es una escuela denominacional, van a ver que tiene esto, por ejemplo, en azul, que son contenidos de integración fe-enseñanza, que no está en el diseño curricular, por eso está en otro color, o esto, integración fe-enseñanza. Pero lo iba a borrar y después digo, no, lo dejo, como para mostrarles también esto de la flexibilidad de las planificaciones y de el ideario institucional, cómo se va metiendo dentro de la planificación. Entonces uno tiene los componentes como básicos, pero después a veces se agregan otros contenidos adicionales aparte de los prescriptos. O sea, no es que no se dan los prescriptos, sino que se puede dar, en este caso, por ejemplo, contenidos religiosos, ¿sí? Pero es una escuela adventista. Obviamente que tengan que ver con este caso, por ejemplo, animales de granja, bueno, se está dando que es el hecho del cuidado de la naturaleza, Dios creador, el valor del cuidado de la naturaleza, esas cuestiones. Pero bueno, esto a modo de ejemplo les queda ahí, y creo que... Profe, yo le hago una consulta. Sí. Este proyecto, o sea, el proyecto sería como una planificación. Es una planificación, sí. Claro, esa era mi duda. Está bien. Es una planificación, o sea, a ver, tanto proyecto, viste, la clase pasada dijimos que las planificaciones podían ser de diferentes maneras, ¿no es cierto? Diferentes estructuras, para decirlo con el nombre específico. Bueno, puede ser en forma de proyecto, puede ser en forma de secuencia, puede ser en forma de unidad didáctica. En forma de proyecto, tiene como origen
y retomo esto porque de paso les va a servir para lo que les voy a pedir que hagan para esta semana, en forma de proyecto tiene como origen o un producto que quiero lograr. En el caso del proyecto que yo les puse de ejemplo, el producto es el libro de las mascotas y de los animales de granja. Ellos hicieron un libro de mascotas para su biblioteca y hicieron un libro de animales de granja. Entonces, no de las mascotas en general, sino de las mascotas de la sala. Entonces, el propósito del proyecto era lograr ese producto. Entonces las actividades, si ustedes las leen, van a ver que están en función de, bueno, buscar información, observar animales, traer la foto de la mascota y contar cuestiones de la mascota, buscar sobre animales de granja, visitar una granja, escribir pequeños textos. Bueno, todo en función de lograr al final terminar esos libros, presentarlos a las familias, ¿no? Entonces, eso es una manera de pensar un proyecto. Otra manera de pensar un proyecto puede ser partiendo de una situación problemática. Que yo noto que hay un problema, ¿sí? Una situación problemática dentro de mi aula, dentro de mi institución o dentro del barrio, y yo genero un proyecto en función de resolver esa situación problemática o de trabajar sobre esa situación problemática. ¿Sí? Entonces, quizás un ejemplo que yo siempre pongo es el de la nutrición. Yo me doy cuenta, o puede ser, o la salud bucal. Me doy cuenta que en mi curso la mayoría de mis estudiantes tienen un montón de caries, los dientes que se les caen a pedazos. Bueno, no es que quiero hacer un libro sobre los dientes, no es ese mi propósito. Mi propósito va a ser generar espacios de concientización para revertir este tema de la salud bucal y la alimentación. Entonces vamos a trabajar otro tipo de actividades y voy a encarar otros contenidos que si mi propósito fuera armar la enciclopedia sobre el cuidado bucal. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo dos maneras de arrancar un proyecto. En la clase de hoy, como veo que venimos complicados y complicadas, por esto, porque vieron que van surgiendo como preguntas, consultas en las clases, no estamos llegando, y a veces siento que quizás no todos están participando de la clase, les armé una actividad en función de que no es como cargarlas más y cargarlos más para los que vean después, sino en función de que lleguen al parcial, o sea, de que lleguen a lograr el proyecto. Entonces, como obligándolos y obligándolas a que hagan los pasos. Porque yo me hacía la cabeza y digo, si hoy ya la tenemos medio perdida porque van a estar con la cabeza en el parcial, no van a preparar esto para el proyecto y después se van a agarrar la cabeza con esta materia. Entonces, para que no se agarren la cabeza con esta materia, les generé una actividad obligatoria como para el lunes de la semana que viene, como para obligarlos y obligarlas a que, nada, piensen qué van a querer hacer de proyecto, ¿sí? Pensando en o sea, no es cualquier, es el parcial, es el proyecto que va a presentar en el parcial, ¿sí? Pero lo arrancamos juntos. Entonces, bueno, plantearme qué título, no significa que yo no lo voy a poder modificar en lo que vaya sucediendo de las futuros entregas, ¿sí? Vieron que dijimos que son sucesión de borradores, pero es como obligándonos a mínimamente pensar qué quiero hacer y no agarrarme la cabeza y pensar que después me va a surgir todo, ¿sí? Porque la realidad es que siendo las primeras veces que planifican, no sale tan fácil. Entonces, bueno, nada, poner el nombre del docente, que es el nombre de ustedes, año o sección, pues si es de inicial, o sea, en qué año van a trabajar. Yo les pedí que piensen, no sé si ustedes ya pensaron, ¿se acuerdan que la semana pasada les pedí que piensen? ¿Tienen como una idea de qué año, qué nivel van a trabajar su proyecto? ¿Pensaron, no pensaron? Están ahí. Bueno, por eso, sí, Elisa. Para 5. Para sala de 5, tercera sección. Bien. Bueno, ya por lo menos tenés encuadrado una edad. Bien, y un nivel.
Es importante porque eso me va a ayudar a poder pensar también qué proyecto, pensando en los usuarios, en los destinatarios de ese proyecto, ¿sí? No va a ser lo mismo, por más que el proyecto tenga el mismo título, armar el libro de las mascotas del curso no va a ser lo mismo lo que puedo plantear en una sala de tercera sección, una sala de 5, en un segundo grado, en un cuarto grado. O sea, claramente va a ser otra la profundidad de los contenidos y otros contenidos a trabajar. Entonces, es importante por eso, definir eso, año, sección, nivel, y por lo menos empezar a pensar qué áreas nombraría. O sea, no es que me tienen que ya poner los contenidos, y puede ser que después se les ocurra sumar más áreas, pensando en las actividades que propongan, pero por lo menos poder pensar qué áreas voy a hacer. Entonces, qué áreas voy a abordar. Entonces, si yo ya pensé qué producto quiero alcanzar, bueno, ya dije, bueno, tercera sección, listo, sale de 5 años, inicial, terminando la sala. Bueno, ¿qué proyecto, qué producto quiero lograr? ¿Vos tenés una idea, Elisa? ¿Pensaste algunas ideas o todavía no? Estamos ahí Sí, con muchas... algo tengo pensado. A mí me interesa mucho el tema del medio ambiente y el reciclado y demás. Entonces, algo que... mi idea está planteada desde el ambiente, desde el área de ambiente social y natural, y seguramente entrecruzada con práctica de lenguaje, y no sé, capaz arte, dependiendo. Claro, sí, 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 dependiendo del enfoque que uno le quiera dar, exactamente. Claro. Bueno, entonces vos vas a tener, entonces vos ahí ya vas bosquejando qué áreas voy a querer trabajar con este proyecto. ¿Esto por qué les planteo? Porque cuando nosotros trabajamos en una planificación anual, hacemos esto inicialmente. Uno se plantea como los nombres de las cosas que quiere trabajar, voy a trabajar tal proyecto, tal unidad, tal secuencia, ¿no? Voy a trabajar matemática con tal proyecto, práctica de lenguaje con tal otro. Uy, acá estoy solo trabajando ambiente natural y social y no estoy trabajando nada más este mes, entonces voy a tener que armar una secuencia para trabajar lo que me falta, ¿no? Entonces siempre es necesario, antes de meterme en el contenido específico, mínimamente tener una idea de qué áreas voy a abordar para ir viendo si hay áreas que no estoy abordando, después qué ejes no estoy abordando, ¿no? Y debería abordar. Entonces, bueno, ¿qué áreas voy a abordar? Solo aunque sea nombrar las áreas. Y entonces, descripción breve y fundamentación. Es decir, ahí yo les puse unas preguntitas orientadoras. Que no es que tienen que contestar una por una, sino armar un párrafo en donde puedan poner qué quiero hacer con mi proyecto, cuál va a ser el producto, por qué este proyecto es necesario para esta sala, nada, hipotética que ustedes están imaginando. Entonces, ustedes pueden poner datos inventados, de decir, por ejemplo, yo noto que mis estudiantes están en un contexto donde el cuidado del ambiente no es valorado, o lo que quiera poner, bueno, como diagnóstico personal, ¿no? ¿Y qué le va a aportar a mis estudiantes esto? Entonces, y por último, bueno, el producto al que quiero llegar. Entonces, bueno, esto es como un disparador, ¿sí? Pero va a ser importante, quiero que lo terminen para el lunes, así yo puedo mínimamente leer, y el martes podemos hacer como una puesta en común, un avance y profundización a lo que es la selección de contenidos, y ya empezar a pensar las actividades y estrategias. Si no tenemos pensado qué vamos a hacer, es como que no podemos avanzar a qué vamos a enseñar con esto que quiero hacer, ¿sí? Entonces, profe, solo sería después de todo lo demás, de lo que dijo al principio, por plantear la fundamentación. Sí, hasta ahí. Solamente, sí, solamente la fundamentación. Porque no es matarlas, es justamente esto, es en realidad que se pongan a pensar, o sea, porque es que es lo que más cuesta, ponerse a pensar. Entonces, lo que pido no es tanto, pero para que ustedes puedan poner en papel y tomar decisiones, tuvieron que haber pensado.
¿sí? Y mirado, y leído. Entonces, capaz dicen, ay, profe, es un párrafo nada más, sí, pero para poder armar el párrafo, yo tengo que haber mínimamente mirado qué contenidos puedo llegar a... Ya les digo, esto no es el definitivo. Si después ustedes ven que por las actividades, por las propuestas, por los contenidos, quiero profundizar o integrar por otro lado, y ay, me faltó aclararlo en la fundamentación, después se amplía, se reformula. Pero es como para arrancar, ¿sí? Este es nuestro primer borrador, ¿sí? Profe, y esta sería lo que va encaminado para el parcial. Exacto. ¿No? Es la primer fase del parcial, el primer borrador del parcial. Yo lo había pensado y diseñado en mi cabeza como que ustedes lo vayan haciendo y charlándolo en las clases, digamos, sin la obligatoriedad de una actividad, para yo no tener tampoco que corregir una cosa por cosa. Pero también me doy cuenta, vieron que también son borradores y me voy adecuando, de que los tiempos de ustedes y los parciales y los finales cada vez va a ser peor, porque nosotros estamos desfasados. Entonces, si no es un parcial, va a ser un final, y les va a agarrar el ataque a todos, o un recuperatorio, y entonces todas las clases van a tener alguna cosa por hacer. Y esto no lo vamos a lograr, y por lo menos este año tenemos que lograr armar un proyecto. Aunque no logremos otra cosa, por lo menos tenemos que sacar en esta materia, hacer un recorrido de, aunque sea un proyecto. Deberíamos poder hacer más, pero bueno, los tiempos no nos dan. Entonces, llegar con esta experiencia terminada para que llegando a práctica de tercero ustedes puedan profundizar, ¿no es cierto? Pero ya teniendo esta experiencia. Entonces, el inicio de este bosquejo de proyecto sería el mismo del parcial. O sea, el tema que yo elija es el que yo voy a abarcar en el parcial. No es que en el parcial voy a poder cambiar el tema. No. La idea es justamente, o sea, se puede empezarlo desde acá, como ver las dudas a partir de esto. Empezarlo a pensar desde acá, exactamente. Pensando que también les sirva. Por eso pensaba, digo, en vez de, porque primero, vieron, la semana pasada hicimos una actividad en clase, y digo, bueno, sirvió, pero al mismo tiempo digo que realmente todo lo que tengan que cranear les sirva y vayan como avanzando en función del producto final. Entonces, rediseñé y repensé la estrategia en función de esto. Entonces, no es que no, por ejemplo, ahora le puse un título, y después noté que por los contenidos, por eso, listo, quiero cambiarle, sí, se va a poder cambiar un contenido, cambiar un título, pero digamos, no, que ahora era el proyecto de, qué sé yo, construir una granja, y me salen con construir una enciclopedia. O sea, nada, ahora era ámbito natural y después era prácticas de lenguaje. Y no, la idea es que realmente vayamos trabajando sobre estas cuestiones y sirvan para, en esta sucesión de borradores, lleguemos a la entrega final del proyecto en la última clase. ¿Sí? Así que por eso, vayan pensando como, nada, ¿qué proyecto quiero hacer ya definitivo para el parcial? Y lo planteo, ¿sí? Como bosquejo. Bueno. ¿Dudas? No, en este momento no, pero en hasta ahora sí, bueno. De los clientes te lo escribo. Sí, totalmente, pero por lo pronto, digamos, la consigna quedó clara, la explicación también. Bueno, ustedes entregaron los trabajos prácticos. ¿Les resultó fácil, difícil? No llegué a entregar el último, el del resumen de las unidades. Ajá. No llegué, me pasó, pero tenía pensado como hacer tipo un podcast o un video explicativo. Pero eso yo le iba a consultar si eso está en instancia de recuperación o cómo lo va a manejar. Sí, lo podemos poner en instancia de recuperación. No me acuerdo si ya les había reabierto ese espacio. Está, porque estuve reabriendo otros espacios, así que ahora nos fijamos. No, la actividad está cerrada igual, porque tenía fecha de entrega. Hoy los estuve revisando y está cerrada. Bien. Y quedó cerrada. Sí, iba a haber instancia de recuperación. Ahora lo volvemos a abrir.
cierro las actividades hasta las devoluciones, porque a veces lo que hacen es volver a entregar rápido y sin la charla previa conmigo, y queda, viste, y me vuelven a entregar mal a veces, perdón, pero como que se apuran. Igual estoy, por ejemplo, en el TP de síntesis de contenidos, figura como que le puedo entregar la actividad, pero no lo iba a hacer si no le consultaba antes, porque decía fecha de entrega 17 de octubre, o sea, entregársela ahora. Me parece abierta. Sí. Pero como no lo entregué a tiempo, dije, bueno, quizás habilite una fecha de recuperación o después de las clases, y bueno, en ese momento será el momento de entrega. No, podés entregarlo en cualquier momento, de ahora hasta que cerremos, ya en instancia de recuperatorio, digamos, del trabajo. Claro. A mí me queda igual el registro de cuándo entregaron, que vieron que el campus es súper chismoso, hablando mal, sí. De que te dice minuto y segundo en el que te conectaste y entregaste. Así que, claro, tranqui. Pero la intención es que sí, que lo puedan hacer, y más que nada también lo dejé abierto porque hay varios que tienen que reentregar. Entonces, bueno, de paso hago algunas, a ver, pasamos al power de la clase de hoy, y había dejado algunas devoluciones con respecto a los esquemas conceptuales, porque había notado en aquellos y aquellas que habían hecho esquemas conceptuales, no digo todos, pero en algunos casos, había costado la selección de los conceptos. Acá yo les puse una imagen que me pareció súper interesante, que es un esquema conceptual. Un esquema conceptual sobre esquemas conceptuales, justamente. Y ustedes ven que empieza con la palabra más abarcante arriba, y después va siguiendo. Y después otra cuestión, ¿sí? Yendo como a las menos abarcantes. Y otra cuestión que he notado en varios casos es que ponen muchas palabras. Tienen que acá, a lo sumo 2, 3, 4 palabras, como una bestialidad. Entonces, si ponemos párrafos dentro del esquema conceptual, no sería no sería un esquema conceptual, ¿no es cierto? No sería, cuando ponemos un esquema conceptual, justamente estamos poniendo conceptos de manera esquemática y gráfica para organizarlos. Entonces, lo que les sugiero siempre es no párrafos, no oraciones, sino palabras claves. Entonces, si yo lo que quiero poner es los niveles de concreción curricular, pueden ser macro y micro, yo puedo poner directamente niveles de concreción, 2 flechas, macro, micro, y abajo, nacional, jurisdiccional, institucional, áulico. ¿Sí? Entonces, en vez de poner todo un párrafo aclarador, pongo, ¿no? O quiero decir todas las características que tiene el currículum, puedo ir metiendo como 2, 3, 4 palabras claves y ya está. No es que tengo que hacer un desarrollo, ¿sí? Bueno, utilizar fechas, conectores, y tratar de evitar no colocar la misma palabra, el mismo concepto en varios lugares. Algo que yo noté bastante en las devoluciones es que, por ejemplo, si el concepto clave era currículum, ponían currículum acá y niveles, después currículum acá, concreción, currículum por allá, contenido. Contenido del currículum, y otra vez currículum. Entonces, eso como un ejemplo tonto, ¿no? Pero si yo ya sé que encuentro la misma palabra, que puede ser contenido, otra palabra que vi mucho repetida a veces, en vez de volverla a copiar, pongo como currículum, por ejemplo, tiene contenidos, y de contenidos pongo tipos de contenido y los contenidos que hay. De contenido puedo sacar campos de intervención, como campo de la cultura, campo, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí? Bueno.
Eso a modo, creo que nada más, de devolución, ¿sí? Como para que les quede para aquellos o aquellas que tuvieron algunas dificultades y que les hice la reentrega, entonces, bueno, para que sepan por dónde venía la mano. Yo ahora de memoria no me acuerdo. ¿Vos, Elisa, habías entregado? Yo soy muy mala. Sí, profe, a mí me marcó, había puesto, me reí cuando lo dije, sí, tiene razón. Creo que había puesto como palabra central la ley, y usted me puso, no debería ir currículum, y dije, sí. Obvio, claro. Debería ir currículum, pero nada, eso, hice en esquema conceptual, sí. Una pavada, sí. Sí, no, porque estaba bien organizado y todo, pero claro, como palabra marco, estaba claro, la ley de después educación cuando nacional. Lo vi dije, sí, más vale, no sé por qué hice eso, pero bueno, me causó gracia. No, y seguro por algún apunte que veníamos charlando de alguna cuestión. Claro, sí, pero después dije, pero es más que obvio que tendría que ir currículum, ¿por qué no puse currículum? Pero bueno. No pasa nada. Por eso es parte del proceso de aprendizaje. A mí me ha pasado más de una vez, que es como que los profesores te hacen como alguna observación o te mandan a revisar algo y uno dice, ay, pero estaba ahí delante mío. Y sí. Pero bueno, claro, después de como seguir leyendo, seguir escuchando, a veces como también te hacen clic cosas que cuando lo estás haciendo en el fragor de hacerlo, no te das cuenta. Y cuando pones un paso atrás, ahí surge. Y otra cosa que nos pasa a todos es que cuando uno lo está haciendo, como lo hace y lo rehace varias veces, ya no le ves los errores, porque lo viste y lo reviste tanto y lo leíste que ya es como que lo lees automático. Más creo que en un esquema, a mí me pasa que cuando yo hago esquemas conceptuales, leo todo, saco concepto, después de lo que saqué me fijo cuánto más puedo achicar porque se repiten en otros lados, después lo empiezo a armar y digo, no, así no me entra, ¿cómo lo armo? Y armo otra vez, y no, así no, y así ya después tengo 30 hojas del esquema conceptual. Tal cual, sí. Así que nada, no está de más también pedir una mirada externa de otra persona. ¿Vieron cuando uno tiene que preparar un final, pedirle a un amigo, un familiar, alguien, una amiga, la que sea, que te escuche un rato y que vos armes el discurso de lo que vas a presentar en el final? Nada, a nota de consejo, yo lo recomiendo. Hablar frente al espejo, porque a uno le parece que sabe todo y armó el esquemita para presentar, pero en el momento en que se tiene que parar a hablar, hacemos... Sí, yo me lo armo escrito. Claro, lo que diría me lo escribo. 30 hojas, pero lo escribo. Claro, pero bueno, es eso era armar el discurso, porque una cosa es, yo acá lo tengo, pero claro, hay que poder hacerlo propio. Ya estudié, ya leí, bueno, ahora lo tengo que poder decir con convicción. Y bueno, y eso lleva ese plus. Chicas, vamos a salir de la llamada porque falta 1 minuto y piquito. Bueno. Entonces, para no... Bueno, la semana pasada vieron que estuvimos viendo, valga la redundancia, sobre intenciones educativas y planteando tipos de objetivos, ¿sí? Y con respecto a los contenidos, Davini lo que menciona, algo que nosotros veníamos ya trabajando, es que dentro de contenidos encontramos, podríamos decir, diferentes tipos de contenidos, aquellos contenidos que hacen referencia a informaciones, conceptos, conocimientos. Si ustedes tienen algún diseño curricular ahí a mano, pueden mirar y chusmear y ver que vamos a encontrar, qué sé yo, contenidos, por ejemplo, del área de biología o del área de ciencias naturales, de la mente natural, que son, por ejemplo, qué sé yo, los cambios a lo largo del tiempo de plantas y animales, ¿no? Eso tiene que, a colación a conceptos, a informaciones, a conocimiento específico. Pero si encontramos otros tipos de contenidos, como por ejemplo el uso de diferentes instrumentos para recabar información. Eso no me está dando
una información conceptual, ¿sí? o me está brindando un conocimiento específico teórico, sino que tiene más que ver con el modo de conocer de esa ciencia. Entonces, en el ámbito natural vamos a encontrar, qué sé yo, el uso de lupas y embudos, en inicial, por ejemplo, para hacer experimentación, para recabar información, o la construcción de cuadros de doble entrada para comparar informaciones, ¿no? Todas estas cuestiones me hablan de habilidades, de procedimientos, ¿sí? Del manejo instrumental. Otro ejemplo puede ser en el ámbito social, todos los contenidos que tienen relación, como por ejemplo, realizar entrevistas a personas de la familia, o realización de entrevistas a funcionarios públicos. Bueno, aparece como esta función de el niño, niña, preguntando, investigando. Bueno, es una herramienta del conocimiento social, mientras que el conocimiento del ámbito natural se investiga a través de la experimentación, la exploración, la búsqueda de información. El conocimiento social se investiga con los relatos. Hay otros conceptos, contenidos, por ejemplo, que tienen que ver con la búsqueda de objetos, de históricos, ¿no? El conocimiento de la historia de los elementos antiguos. Bueno. Y después otro tipo de conceptos que tiene que ver con desarrollo de actitudes y valoraciones, ¿sí? Que hacen referencia a los valores, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, en arte, respetar la producción de los pares. Realizar un diálogo grupal respetando los tiempos de los otros y los turnos. Bueno, tiene que ver con actitud de respeto, ¿no? Entonces no es solamente ya la información específica sobre, por ejemplo, qué sé yo, tipos de cuentos o tipos literarios, ¿no? O la habilidad de procedimiento, construir personajes, sino que tiene que ver con actitudes, respetar lo que está opinando el otro, compartir mi opinión de una manera saludable, ¿no? Bueno, esto en otros momentos estaba dividido en los CBC, por ejemplo, como y en la década de los 90, como contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Hoy no está así, porque muchas veces nos encontramos con contenidos que pueden funcionar doble, digamos, enseñando habilidades y enseñando actitudes, o enseñando conceptos y enseñando procedimientos, ¿sí? Entonces, pero es interesante que ustedes puedan tener como la idea de estas tipologías de contenidos, porque les ayuda a ver y a tratar de identificar qué pretende este contenido. ¿Está pretendiendo que conozca ciertos conceptos mi estudiante o está pretendiendo que aprenda a hacer algo? ¿Sí? Que aprenda a una cierta habilidad, porque entonces las actividades van a enfocarse desde otro lugar. ¿Cierto? Bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer con respecto a los contenidos? Lo que recomienda Davini es que lo que hay que hacer es seleccionarlos, ¿sí? No entra todo, dice ella, y ella dice que un programa hipertrofiado no es mejor, y lo busqué porque la verdad que no tenía muy en claro qué significaba hipertrofiado. Hipertrofiado viene de la medicina y hace referencia a, por ejemplo, músculos que están agrandados en sobremanera, ¿no? Esas personas que tienen como exceso de desarrollo muscular, que tampoco es bueno y que termina generando problemas de salud, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto, con la ¿sí? Algo en demasía, perdón, no sobre, ¿sí? Entonces, un programa que esté lleno de contenidos, que meto todo a presión, no siempre es lo mejor. Lo importante a veces es seleccionar y priorizar, pero con ciertos criterios, enfocando actualidad, validez de los contenidos. Entonces, no todo lo nuevo, ¿sí?
es lo mejor. Tampoco todo lo viejo caducó, porque a veces hay textos que son iniciales, que sirven para dar base, para dar forma o para presentar ciertos conceptos que otros no lo presentan. Entonces podemos hacer relecturas con textos nuevos o con conceptos nuevos, contenidos nuevos, pero también retomando conceptos anteriores en algunos casos, ¿sí? Entonces analizar, ¿sí? Ver niveles previos, ver los aprendizajes previos. Deberían ustedes en el proyecto del parcial, esto a nota informativa, generar actividades que sean para recabar los saberes previos, ¿sí? A modo de diagnóstico. ¿Sí? Siempre se tienen que hacer actividades en cualquier tipo de planificación para indicar cómo vienen, ¿sí? Entonces, sobre estos contenidos puntuales, ¿qué saben? Bueno, quizás puede partir de un tema, de un video disparador y un debate posterior, y entonces yo ahí saco qué saben de esto. Puede partir de un diálogo, puede partir de contando ejemplos, a ver, todos contamos un ejemplo de algo. Bueno, puede partir en inicial, por ejemplo, trayendo la foto o votando algo que se hace mucho en jardines. Por ejemplo, si estamos trabajando en la panadería, bueno, votamos qué es lo que más me gusta de la panadería y ponemos diferentes elementos y votamos. Bueno, esto me ayuda a ver, bueno, como diagnóstico, ¿va a la panadería? ¿No va a la panadería? ¿Voy con mamá? ¿No voy con mamá? Yo puedo hacer una encuesta a viva voz con un cuadro y ellos van pegando su sticker, por ejemplo, o pegando su distintivo. Y ahí ponemos, voy a la panadería, no voy nunca, ¿y qué compro? Compro facturas, compro pan, compro prepizza. ¿Sí? Bueno, después, lo importante, también es organizar estos contenidos. Lo que dice Davini, y esto en función de, ya pensando en la siguiente actividad, que vamos a trabajar la clase siguiente, ¿sí? Ya les voy anticipando que esta semana fue, bueno, plantear las áreas. La semana que viene ya va a ser empezar a seleccionar contenidos y organizar esos contenidos en función de este proyecto o producto que quiero plantear. Ella lo que nos plantea es que hay diferentes maneras de organizar los contenidos. Puede ser una manera integrada, puede ser como una red conceptual, puede ser una secuencia lineal, que es lo que generalmente es más común de ver. Yo acá les puse, nada, como un ejemplo. Una secuencia lineal es cuando nosotros planteamos los contenidos, que primero vamos a trabajar uno, después vamos a trabajar otro, después vamos a trabajar otro. Una organización integrada, ¿sí? Tiene que ver con este tipo de esquema, donde yo retomo contenidos, ¿sí? Entonces yo puedo plantear algunos contenidos en mi proyecto a manera de lista, pero después organizar una red conceptual donde muestre las interrelaciones y cómo vamos a ir haciendo, jerarquizando esos contenidos que vamos a avanzar, ¿sí? Otra de las... Yo, por ejemplo, no se los pongo en el programa de esta materia porque en general pido que hagan esquemas conceptuales. Entonces, si yo les pongo el esquema conceptual de los contenidos a trabajar, es como que ya les estoy dando la resolución.
Pero es una manera interesante para un programa de secundaria, por ejemplo, plantear, aparte del listado de unidades, bueno, la integración de los contenidos. Yo no se los traje, pero por ejemplo, en el caso de filosofía, no me avivé de ponérselos en la diapositiva, yo armo un esquema como integrador porque las unidades que vamos trabajando se van integrando. Entonces trabajamos filosofía, el concepto, ¿no? el estudio, las características, el tipo de pensamiento, aparece como esos conceptos en la unidad 1, pero después tenemos otras unidades que tienen que ver con ramas de la filosofía, que están interrelacionadas. Entonces en el esquema conceptual ponemos los contenidos de esas otras ramas, aparte de dividido en unidades, ¿sí? Pero sirve como para que los estudiantes tengan una idea global. Esto ustedes, no es obligatorio, lo pueden o no lo pueden agregar dentro de su proyecto. Lo pueden organizar solo como lista o también lo pueden organizar aparte, como lista tiene que estar, aparte como una organización gráfica, mostrando las interacciones. A los docentes nos sirve como para tener en claro qué relaciono con qué, porque también me va a ayudar para cuando planteo las actividades saber que estando dando esta actividad que es con este contenido específico, yo puedo recuperar cuestiones que vi con esta actividad del otro contenido, porque se relacionan. Entonces, cuando yo establezco las conexiones inicialmente, es más fácil poder después avanzar. Van a ver un ejemplo de esto, si yo no recuerdo mal, en un material que les subí, que se llama las ciencias naturales en el nivel inicial, la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel inicial, el capítulo que habla sobre la planificación. Hay ejemplos de planificaciones, y en uno de los ejemplos de planificación aparece el esquema de la unidad didáctica o del proyecto. Bueno, con respecto a esto, ¿tienen alguna duda? No, profe. No. Bien. Bueno, esto entonces tiene que ver con la organización de contenidos. Entonces, hasta ahora fuimos dialogando en las clases que vamos teniendo sobre la fundamentación, sobre las intenciones didácticas, propósitos, objetivos, sobre la organización de los contenidos, jerarquización, selección. Entonces, otro consejo de paso para cuando armen su proyecto y tengan que seleccionar los contenidos. No necesariamente tengo que meter un montón de contenidos, es mejor el proyecto, ¿sí? Tengo que buscar poner la cantidad de contenidos suficientes para que realmente se pueda aprovechar el proyecto presentado. Entonces, a veces, o sea, no va con un contenido, claramente no puedo hacer un proyecto, pero tampoco son 50 contenidos, ¿sí? Entonces, dependiendo del proyecto, yo puedo, no les quiero dar un número para no condicionarlas, pero se pueden poner 3 contenidos de cada área, de algún área que es muy primordial en el proyecto, se pueden dar 4 o 5 contenidos. Pero bueno, teniendo en cuenta que después yo tengo que trabajar todo eso, y que con una actividad sola no lo trabajo. Entonces, siempre pocos contenidos bien seleccionados e integrados es mejor. Y después de esto también nos está faltando lo que son las estrategias de enseñanza. Y al momento de seleccionar y plantear las estrategias de enseñanza, lo que yo tengo que hacer es identificar en dónde va a estar mi énfasis. Si mi énfasis va a estar en la instrucción solamente, o si mi énfasis va a estar en la asimilación de conceptos y desarrollo habilitados, en lo que son más competencias, por ejemplo. Entonces, si mi énfasis va a estar dado, ¿sí? Por un proyecto que va a estar más en función de los contenidos más teóricos, de información, bueno, voy a hacer también actividades y propuestas y contenidos con respecto a desarrollo de habilidades, porque tenemos que ir
ir haciendo que vayan en sintonía, pero el peso de las estrategias que voy a plantear y de las actividades que voy a plantear va a estar más puesto en lo que es en la construcción de contenidos teóricos, conceptuales, en la adquisición de información. Ahora, si yo, por el contrario, mi proyecto es totalmente práctico, yo voy a necesitar también hacer construcción de conceptos, porque no es que voy a hacer práctica sobre la nada, pero mis estrategias van a estar en función de esta cuestión, ¿sí? También otra cuestión que se puede hacer es elegir una metodología particular o varias metodologías. También se puede combinar métodos. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, el método de resolución de problemas, ¿sí? Y plantear una situación problemática para mi proyecto, que ellos tengan que resolver a lo largo de todo el proyecto, pero aparte yo quiero trabajar pensando en lo que decía Elisa, que estaba hablando de reciclaje, se me ocurre, también puedo usar la estrategia de simulación. No digo que vaya por ahí tu proyecto, porque lo estoy pensando capaz en chicos más grandes, pero yo puedo usar la estrategia de simulación, o sea, les planteo el proyecto como resolución de un problema que es lograr reciclar o construir cuestiones a partir de elementos reciclados, pero después también armamos una simulación en donde hacemos un debate donde cada uno es un personaje diferente. Uno es docente, otro es mamá o papá de una familia, otro es un reciclador urbano, otro es alguien encargado de un proyecto de reciclaje comunal, ¿no? Y debatimos sobre, uno es un directivo de la escuela, bueno, pros, contras, y podemos hacer una simulación en donde hacemos como que estamos en una junta y todos tenemos que tomar un rol. Esto es para chicos más grandes, pero se me ocurre a los efectos de explicarles esto, de cómo podemos ir combinando estrategias. Por ejemplo, en jardín hay una metodología didáctica que es el juego-trabajo, en donde para lograr un objetivo final se separan en subgrupos y van construyendo cuestiones a lo largo del tiempo para lograr armar un juego final. Esa estrategia también se puede utilizar, además de otras. Bien. Y algo súper importante es que tengan que revisar la coherencia. Siempre, y esto les va a servir a la hora de armar su proyecto para el parcial, necesitan revisar la coherencia de lo que están haciendo. Si yo me planteo ciertos objetivos, ciertos propósitos, tengo que tener contenidos que respondan a esos objetivos. Entonces, si estoy planteando ciertos contenidos, tengo que tener ciertas estrategias que hablan de estos contenidos. Estas actividades que hablen también de esto. Entonces, hablábamos de... ahí llegó Melisa. Hola, profe. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Estaba aprendiendo, perdón. Buenas noches. Sí, ya sabía, tranqui. Bueno, lo que le estábamos diciendo a las chicas es que estábamos hablando de la importancia de revisar la coherencia una vez que ya armé mi proyecto. Porque bueno, yo fui armando mi proyecto, y lo fui armando, puedo elegir la modalidad de hacerlo en lista, y fui poniendo así, tiqui, 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 tiqui. O lo fui armando en cuadro, pero yo fui poniendo primero una cosa, después otra cosa.
Cuando termino de armar todo, siempre está bueno poder volver y decir, a ver, para este contenido, ¿qué actividad? ¿Qué objetivos lo incluyen? Tildamos. Para este otro contenido, ¿qué actividades? ¿Qué objetivos? ¿Qué propósitos? Los propósitos van a ser más abarcativos, o sea, pero tenemos que pensar, y eso nos ayuda a analizar nuestra producción. Si mi contenido, yo tengo tal contenido que es pensando en lo que había dicho Elisa sobre educación visual, ¿no? Artes plásticas. Yo puse contenido sobre producciones plásticas con diferentes elementos, por decir un contenido. Y en actividades, me olvidé. Y hice un montón de actividades, pero no armé ninguna producción plástica. Bueno, al momento de analizar esto, al final, de ver la coherencia, entonces yo digo, bueno, o saco este contenido porque al final no era mi intención, o digo, no, sí era mi intención y realmente me faltó sumar varias actividades que tenían que ver con esto. ¿Sí? Todo esto es importante y nos ayuda a nosotros a hacernos la revisión antes de entregarlo. ¿Sí? Ven que les puse también evaluación. Entonces, antes de entregar, ¿sí? a que nos lo revise un profesor de práctica, la profe, o después, a posteriori, los directivos, uno tiene que poder hacer esta revisión de coherencia. Acá les dejé una manera de organizar la planificación. Es una, no es la única. Hay muchas, pero puede servirles. ¿Sí? Les dejé igual un modelo, Melissa te cuento a vos, que a las chicas ya les mostré, que les dejé un modelo, les dejé 2 modelos como para que tengan unas plantillas para trabajar sobre ellas, puede estar en Word, y después una planificación en PDF completa como para que tengan una idea. Bien. Bien, no me acuerdo qué había puesto acá. Había puesto propósitos, objetivos, todo en cuadro, y después puse las intenciones educativas arriba, organicéla a partir de las áreas, bueno. Nada, diferentes maneras. Hay muchas maneras de presentar la planificación. Hay modelos para planificar en T, hay modelos para planificar por sábana, bueno, diferentes. Pero bueno, nosotros presentamos una que digamos es la más común, pero después hay modelos que uno se puede ir construyendo o rediseñando en función de los cambios de currículum. Bueno, y con respecto a las actividades, Davini hace hincapié de vuelta en la coherencia, en los tipos y en el tiempo que tengo. Eso también tiene que ser coherente. Si yo estoy planificando una salida didáctica, un proyecto que tengan que construir varias cosas, que tengan que recabar información, que tengan que ir y venir de la casa con materiales y construcción, no puedo ponerle en tiempo una semana, porque claramente no voy a llegar. Entonces, bueno, recordar esto. Y después, actividades, dentro de las actividades, tiene que haber actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. No necesariamente siempre lo ponemos, no necesariamente siempre le ponemos el título, actividades de inicio, desarrollo, cierre, pero a los efectos de que aprendan y de que lo puedan focalizar, yo les puse para completar en la plantilla actividades de inicio, desarrollo y cierre, ¿sí? Bueno, en las actividades de inicio vamos a encontrar las actividades de presentación, de indagación de saberes previos, ¿no? Las actividades de desarrollo, de profundización, de avance, y de salidas didácticas, ¿no?
Y en la actividad de integración final o cierre pueden ser puesta en común, evaluaciones, construcciones finales, presentación a las familias. Dependiendo de lo que yo haga puede variar mucho. Y acá les puse actividades de revisión del proceso, metacognitivas, evaluación, porque la idea es que no quede como que las actividades de cierre ya son las actividades de evaluación y no pongo más actividades de evaluación en ninguna otra instancia. Sino que hay actividades que me sirven para detectar cómo están mis alumnos, mis estudiantes, y lo puedo hacer en el inicio, para relevar saberes previos, en el desarrollo, como para ir chequeando cómo seguimos avanzando, y en integración final. ¿Sí? Bueno, les dejé un texto para esta, que era, hasta acá es lo que nos había quedado, que no llegamos a la clase anterior. Les había dejado un texto de Anikovich, que se llama Una introducción a la enseñanza para la diversidad. Esta mujer ha escrito mucho con respecto a la diversidad y a pensar la enseñanza incluyendo a todos. Tiene otro libro que, si llegamos, vamos a ver un capítulo que se llama Cómo gestionar hablas heterogéneas, y hace como el hincapié en esto de la diversidad y en las posibilidades para todos. Y lo que ella plantea es que para armar un proyecto que sea inclusivo, que sea diverso, que tenga en cuenta a todos y a todas, hay que seguir ciertos pasos mínimos. Seleccionar contenidos, claramente, ver los NAP, los diseños curriculares jurisdiccionales, ¿no? El diseño curricular jurisdiccional de donde uno está trabajando. Después seleccionar ejes organizadores temáticos, ven que acá les puse también esto que mencionamos hace un rato, se pueden organizar los contenidos en un esquema conceptual o en lista, pero ella lo que plantea, que me parece interesante, es que aunque ustedes no pongan, esto no lo aclaren en ningún lado, esto me pareció como un aporte súper rico. Ella lo que plantea es que existen o sea, que nosotros podemos plantear, y es interesante y útil que nos planteemos, contenidos básicos, que son los contenidos mínimos que todos los estudiantes del curso deben aprender, como mínimo. ¿Sí? Después contenidos de ampliación, es decir, aquellos que a lo mínimo llegaron de manera fácil y todavía tienen capacidad como para avanzar o tienen la disposición, el interés, la motivación, bueno, contenidos de ampliación. ¿Hacia dónde vamos? Ampliar y vincular. Y por último, unos contenidos de profundización donde se puede abarcar propuestas de integración con otras áreas. Entonces, al yo plantearme estos contenidos básicos de ampliación y de profundización, también yo puedo entender, al momento de que tengo estudiantes que están con un proceso de un proyecto de inclusión particular, ¿sí? Individual, yo puedo, ¿sí? Al tener esta organización, decir, bueno, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo que sí o sí? Bueno, profundización, ampliación, no, porque a mi estudiante le cuesta mucho algunas cuestiones, pero vayamos por lo básico. Y dentro de lo básico, ¿qué acompañamientos necesita? ¿Qué configuraciones de apoyo para lograr esto? ¿Sí? Así que me parece súper interesante que tengan esto en claro. Bueno, determinar objetivos, indagar saberes previos, ¿no? Saber qué sabe el grupo, antes de, al margen de que uno durante el proyecto va a hacer una indagación de saberes previos, pero yo tengo que saber qué le interesa a mi grupo, qué no le interesa, qué conoce, qué no conoce,
con qué tiene facilidad, con qué no, qué le cuesta más. Bueno, definir el nombre del proyecto. Y después, otra cosa súper interesante que tiene que ver a colación de diversidad, planificar diferentes rutas de abordaje de contenidos. Entonces, nosotros ya teníamos identificados cuáles eran los contenidos básicos que sí o sí mis estudiantes tenían que saber. Y ahora, y contenidos de ampliación, profundización. Y ahora yo tengo que poder ver que pueden existir diferentes rutas para llegar a esos contenidos. Es decir, diferentes propuestas y rutas de actividades. Y eso lo que plantea es que existan actividades obligatorias y actividades optativas. Actividades obligatorias que necesito que sí o sí todos logren para construir este conocimiento, y después otras actividades optativas que tienen que ver más con estos contenidos de ampliación o de profundización o estas cuestiones adicionales que uno quiere brindar al estudiante. Pero esto me parece súper interesante porque con estudiantes que terminan rápido, con estudiantes que les parece muy fácil, ¿no? Porque siempre a veces pensamos en proyectos específicos de inclusión con estudiantes que tengan dificultades o que les cueste lograr llegar a ciertos contenidos y necesiten ciertas configuraciones particulares, pero también nos podemos encontrar con estudiantes que tengan cierta construcción que les resulte súper fácil, que puedan avanzar súper rápido, que conozcan mucho más de lo que nosotros estamos planteando. Entonces, poder plantear actividades optativas, otros recorridos más complejos o planteados desde otro lado para este grupo de estudiantes, es muy rico. Y bueno, Anijovic lo va a plantear. Y lo plantea así, como una grilla organizadora, donde tengo contenidos básicos, contenidos de ampliación, contenidos de profundización, y las actividades, amor, donde tengan tipos de actividades obligatorias, optativas. Y dentro de las obligatorias y las optativas, gracias. Está los tipos de agrupamientos que se van a utilizar. Si va a ser individual, si va a ser en pareja, si va a ser en un grupo pequeño, si va a ser en un grupo total. Esto es súper importante que eso también lo podamos definir y lo voy a poner en la actividad, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo que yo construya cestos para reciclar elementos, si yo quiero que cada uno construya su cesto para llevarse a su casa, si yo quiero que construyan en parejas cestos para poder llevar al patio de la escuela, si yo quiero que como grupo total hagan una entrevista en tal sector, ¿no? Entonces, el tipo de agrupamiento también. No es necesario que ustedes lo pongan así en un cuadrito, quizás les puede servir a ustedes para tenerlo organizado, pero sí, en la descripción de la actividad esto está implícito, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener como claridad de estas cuestiones. Después de determinar estrategias, ¿sí? Esto que decíamos recién, tipo de organización del grupo, de agrupamientos, y también otras maneras de organizar las actividades. Aparte de organizarlas en función de la cantidad de sujetos, ¿sí? Que están involucrados dentro de la misma, también encontramos que puede estar organizado por rincones de trabajo. Por ejemplo, en el nivel inicial vieron que se hacen rincones de juego
o rincones de trabajo, por grupos que van a trabajar tal cuestión, tal otra cuestión, tal otra cuestión, y después completan entre todos a la puesta en común, al proyecto común, centros de trabajo, tareas dentro y fuera del aula. Bueno, y después de todo esto, seleccionar recursos, elaborar materiales, elaborar guías, elaborar las consignas, ¿no? Construir instrumentos de evaluación, pensar cómo voy a evaluar, si mi evaluación va a ser una actividad en la hoja, si mi evaluación va a ser una guía de preguntas, si mi evaluación va a ser a su vez que ellos construyan una maqueta, un proyecto, bueno, tengo que elaborar la consigna, tengo que poder definir esas cuestiones. Y establecer un cronograma de trabajo. Entonces, esto es, el tiempo es súper importante. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a decir, bueno, mi proyecto, que era, por ejemplo, construir libros, me va a durar 1 mes y medio. Y lo voy a trabajar 2 veces por semana, lunes y martes, por ejemplo. Bueno, esto es necesario que yo me lo consigne, y lo consigne en la planificación, en una planificación diaria, porque así me ayuda a organizarme. Cuando estoy pensando, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, voy al proyecto y digo, bueno, teníamos para trabajar tal área un día, tal área otro día, o tales propuestas un día, tal otras propuestas otro día, y eso nos sirve. Aunque lleve mucho tiempo planearlo antes, después al momento de hacerlo lleva menos. Bueno, y después llega el momento de implementar y monitorear el proyecto, evaluar y documentar la experiencia. Lo que plantea es la importancia de sistematizar la información, es decir, registrar. Esto de que hice la planificación, ya está, listo, la directora me la firmó, la profe me la firmó. No, cuando la llevo a la práctica, tengo que ver, tengo que ir anotando, bueno, esta actividad salió, esta actividad no salió, tuvo problemas tal recurso, tuvo ciertas dificultades, ¿por qué fueron las dificultades? Bueno, todo eso que vamos registrando no sirve para cuando volvamos a querer hacer el mismo proyecto con otro grupo, porque yo ya puedo volver a esas anotaciones que me hice y decir, bueno, ya sé que ciertos contenidos son muy complejos, ciertas actividades son muy complejas. A mí me pasa, por ejemplo, la institución trabaja con algunos manuales y nos piden que trabajes con esos manuales. Bueno, uno año a año se va dando cuenta que ciertas actividades que el manual capaz la puede tener en la primera unidad, para el grupo etario son muy difíciles y en general les cuesta mucho. Entonces, ya costó un año mucho, con mucha ayuda, con mucha dificultad. Al año siguiente lo puse más adelante, volvió a costar con mucha dificultad. Bueno, al otro año ya lo puse como una actividad de cierre de año, ¿sí? Y costó. Bien. Entonces decíamos que quedan 3 diapositivas más y ya terminamos. Arijovich, vieron que le da como una vuelta de tuerca a lo que es el proyecto. Por eso me pareció interesante que no solo nos quedáramos con Davini, sino que Arijovich hace como una mirada en función de proyectos más inclusivos, ¿sí? Más diversos, y apuntando a aulas heterogéneas. Pensemos que las aulas son diversas. Bueno, ustedes van a trabajar específicamente con educación especial, entonces la única diferencia es que la diversidad está, entre comillas, diagnosticada, pero o con un acompañante, o con una intervención, con inclusión específica, pero en general igual sin diagnóstico. Con diagnóstico hay mucha diversidad en las aulas por ritmos de aprendizaje, por diferentes cuestiones. Entonces, bueno, algo que ella plantea de las consignas de trabajo, ¿sí? Es lo siguiente. Ay, perdón.
¿Ahí están viendo bien? Yo sí veo, profe. Ah, bueno. No, porque Se ve recién se fue todo porque mi perra se subió arriba del mouse. Bueno, entonces, consignas de trabajo. Ella lo que plantea es que es necesario, ¿sí?, explicitar las tareas que los alumnos, ella dice, los alumnos, las estudiantes tienen que abordar, los docentes deben compartir el qué, para qué y cómo, ¿sí? Les propongo algo antes de seguir con los tipos de consignas. Que ustedes puedan pensar en alguna consigna que recibieron, ¿sí? Y piensen en si les dijeron qué, para qué y cómo en esa consigna. O faltaba alguna de estas cuestiones. Puede ser por una actividad, puede ser por un trabajo práctico. No entendí. Tengo que pensar una consigna, pero No tienen que hacer una consigna. Yo les pido que piensen y recuerden alguna Claro. consigna que hayan recibido ustedes, Sí. ¿sí? De algún profe, ahora, en la secundaria, lo que sea, y que traten de pensar a ver si podamos traer a colación ejemplos de esto. Nos explicaban el qué había que hacer, el para qué, el cómo había que hacerlo, o no. Estaba escrito en la consigna, no estaba escrito, había una explicación que acompañaba, no había ningún tipo de explicación. Bueno, eso. ¿Ustedes se acuerdan de alguna consigna que les haya llamado la atención? Yo me acuerdo de una que estoy haciendo ahora, pero creo que está el qué, el para qué y el cómo. Bien, ¿qué te mandaron a hacer? Espere que voy a volver a abrirla por la duda que le pise, pero tenía que hacer, ¿qué tengo que hacer? Nos mandó la profesora 3 tipos de origami con sus pasos a hacer. Teníamos que tenía en la cabeza. teníamos que adaptar las instrucciones del origami para una persona con discapacidad. Bien. 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 Y teníamos que usar medios digitales para armar las instrucciones. Esa era la consigna. Bien, muy interesante la consigna de paso. Bueno, vos fíjate que ahí les está planteando qué es lo que hay que hacer. Bueno, adecuar origami, pero bueno, me plantea cómo es el origami, qué medios, ¿no? Me va dando como la información que yo necesito para después hacer mi producción, ¿sí? Lo que va a decir Anijovic es, no tiene que decir tanto, que no deje nada librado a la creatividad y producción personal, ni decir tan poco que el estudiante no sepa ni para dónde agarrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿a alguien más se le ocurre una consigna? Si no se le ocurre, si no se le acuerda el literal, no hay problema, es para poder charlarla y analizarla juntas. Puede ser porque cumple o porque no cumple, digamos, las orientaciones. ¿Se acuerdan de alguna consigna?
De cuando íbamos a la primaria tiene que ser, ¿no, profe? O de cualquier situación de enseñanza. Primaria, secundaria, profesorado. Miren que lo que yo les dije recién no era de primaria, así que era de No era de profesorado. profesorado. Sí. Sí, no. Porque es pensar consignas, ¿no? Sí. Otra es, no sé, ahora que estoy haciendo, tengo que armar un portafolio de otra materia. La consigna es recolectar las diferentes participaciones que tuvimos durante todo el año, pero las más significativas. Y hacer una reflexión de eso, de por qué elegimos esta participación, y plantear una fundamentación de qué es o sea, cuál va a ser, con qué objetivos seleccionamos lo que seleccionamos. Esa es otra que se me acuerdo ahora. Muy, muy interesante también la propuesta. Bien, en esa consigna también tenemos qué vamos a hacer, cómo, ¿no? Uniendo estos recursos, fundamentándolos, ¿no? El para qué es como una síntesis del año, de rever el recorrido, ¿no? Ahora, fíjense qué diferentes son a veces algunas consignas que nos encontramos en algunos cuadernos. O sea, estas dos ejemplos que planteó Elisa justamente responden a consignas planteadas en donde yo te estoy diciendo qué quiero, para qué lo quiero, cómo, ¿no es cierto? Pero muchas veces escuchamos consignas a viva voz que el docente dice, bueno, para mañana una maqueta de la célula. Ah, bueno, eso es lo que nos hacían hacer a mí, lo de la maqueta de la célula, nos hacía llevar los materiales la docente y hacerla en grupo, construirla en grupo en clase. Bien, pero ¿había una orientación o era solo, bueno, construyamos una célula y como te salga? No había orientación, nos dejaba hacer como podamos, en grupos nos hacía trabajar. Porque bueno, o sea, ¿qué pasa? Cuando nosotros no aclaramos en las consignas qué pretendemos del estudiantado, nos encontramos con que después cada uno lee y entiende e interpreta la consigna como mejor le pareció. Entonces nos encontramos con la situación de, qué sé yo, uno hizo una célula animal, el otro hizo una célula vegetal, el otro hizo una célula novedosa que se le ocurrió inventar. Y capaz la profesora quería trabajar célula vegetal, pero no lo aclaró en la consigna. Puso solamente, o el profesor puso solamente construir una maqueta de una célula. Si yo no aclaro ciertas cuestiones, después no me puedo quejar si mis alumnos, mis estudiantes, no lo ponen. ¿Qué nos pasa? Que se nos escapan cosas. A mí me pasó, por ejemplo, planteando el parcial, escribiendo la consigna del parcial de otra materia, les había pedido el análisis de una situación y que puedan fundamentar con la bibliografía de la cátedra. Y entonces puedan relacionar conceptos con la situación de enseñanza que estaban analizando. Algo parecido a lo que pusimos en el foro de ejemplos, vieron que fuimos y vinimos con algunos ejemplos, pero bueno, esto era un poco más complejo, más adelante. Ahora, cuando fui a la corrección, me encontré con que, primero que nadie había puesto la bibliografía al final, había citado la bibliografía, y qué textos había utilizado, de todo lo que era la cursada, y después que no, algunos habían fundamentado poniendo entre comillas, otros no, bueno. Entonces yo me fui a la consigna, a ver, pero yo no pedí que pongan la bibliografía, y no. Me había comido, siempre lo pido, se ve que esa vez me lo comí, no lo puse, lo vi como obvio, y tenía un conocido que decía, obviar lo obvio es peligroso. Claro, si uno obvia lo que a uno le parece obvio, no necesariamente es obvio para los estudiantes que están del otro lado. Bueno, entonces, no bajé puntos ni desaprobé, porque faltaba la bibliografía. Sí pedí rehacer cuando no había fundamentación, porque estaba dentro de la consigna. Pero claramente ahora ya lo avisé, lo voy a pedir en el final, bueno, y lo hice como devolución, ténganlo en cuenta, ¿no? Está explicado, ahora lo saben.
Pero bien, a veces nos pasa que, nos puede pasar como docentes, que no ponemos toda la información y cuando vemos el producto nos damos cuenta que está mal formulada la consigna. O busquen información sobre plantas, súper amplio y ambiguo, ¿no? Sobre qué plantas, sobre qué tipos, qué quiero realmente de información, ¿sí? Bueno, tiene que ver con esto, con el qué, cómo, para qué. Cuando nos comunicamos con las familias, esto no solo sirve para los estudiantes, también sirve el aclarar el para qué. Porque nos ha pasado, por ejemplo, esta semana que pedimos velas para hacer una técnica en nivel inicial, y nos trajeron velas de cumpleaños que estaban plagadas de gibré. Claro, nosotros lo queríamos para hacer una técnica de arte, y la preceptora había puesto que era para una técnica de arte, pero no aclaró qué tipo de vela. Y obviamente la familia no tiene por qué saber que necesitábamos una vela que tuviera cera. No podía ser la común o una vela que tuviera bien cera. En cambio, en el caso de las velas con gibré de cumpleaños, no me sirve. O esas velas de cumpleaños que son como plásticas y quieres solo con el pábilo, y no nos servía. Entonces, bueno, siempre aclarar las consignas de trabajo. Bueno, y siempre apuntar a consignas significativas y auténticas, va a decir Annie Hodge. Ella plantea, retoma de Gordon, tipos de consignas. Ella lo que dice, retomando a Gordon, que existen desafíos académicos que van a tener que ver más con problemas de áreas de conocimiento, ¿sí? Otros desafíos de escenarios que van a tener que ver con el juego de roles, y otro de problemas de la vida real que va a tener que ver con resolver situaciones verdaderas, problemas reales, ¿sí? Que tiene que ver con un problema complejo en la vida cotidiana. Fíjense que estos tipos de consignas también están asociados a tipos de contenidos que vimos antes, a los contenidos como más que tengan que ver con conceptos, y probablemente los vamos a relacionar con problemas del área de conocimiento, con contenidos que tengan más que ver con el área de procedimientos, de habilidades, de competencias, los vamos a tener que ver más con desafíos de juego de roles, con desafíos de problemas de resolver situaciones, ¿sí? Entonces, este tipo de actividades va a permitir desarrollar diferentes contenidos. Por eso hablábamos de coherencia hace un rato para las que estaban hace un rato. De mirar que si yo me planteo tal objetivo, tengo que plantear tal contenido, tengo que plantear tal objetivo, tal actividad, ¿sí? Siempre partiendo del contenido que quiero enseñar, bueno, ¿qué objetivo me planteo? ¿Qué actividad que tenga que ver con ese contenido? Bueno, y ahí ella les puso, yo se los capturé, una lista de consignas significativas. Habla de focalizar los aspectos fundamentales a aprender, apuntar a que tengan que requerir resolver un problema, establecer relaciones con conocimientos previos, articular con otros, convivencias, con interés. Entonces, para que sea realmente significativa una consigna, tengo que ver, articula convivencias, retoma conocimientos previos, trabaja lo fundamental que yo pretendo enseñar, se plantean dentro de un contexto, ¿sí? Tomado de la realidad o cercano, son complejas, son muy complejas, están en etapas para que se puedan lograr, son muy fáciles, que no requieren significatividad porque son muy fáciles de resolver, ofrecen posibilidades de establecer relaciones con otras materias, bueno, favorecen una diversificada interacción social, bueno, y los tiempos de resolución pueden no ser uniformes, ¿no? Algunos lo resuelven primero, otros después, puede haber diferentes maneras de resolverlo.
y estimulan también la autoevaluación. Bueno, fíjense que son un montón de cosas, ¿no? Pero mínimamente es para que nos ayude a pensar al momento de hacer actividades. Quizás no todas las consignas van a tener un alto grado de significatividad, como está planteando aquí Anijovic, pero sí ir recordando que dentro de mi proyecto tengo que ir planteando consignas que ayuden a vincular, que ayuden a profundizar, que tengan propuestas que realmente permitan diferentes maneras de resolución. Si mi propuesta es solamente pegar acá esto y no estoy dando posibilidades, ¿sí? Quizás mi propuesta puede ser seleccionar de estos materiales. No es que lo dejo hacer lo que quiera, como decíamos la otra clase, sino le doy un marco para resolver el problema, ¿sí? Así que bueno. No sé si tienen alguna duda de lo que estuvimos viendo.